Entonces aquí separo un ventilador de otro para que no se confunda. Ahora voy a graficarlos para que no se para que veamos claramente lo que estamos tratando de hacer. Entonces, dispersión tiene que ser. Ya no es el ideal de curva, pero más o menos así. Generalmente el comportamiento es un poco más para la curva. Esto debería ser unos 1400. Son 55. Esto tiene más cara de una curva de un ventilador. No es exactamente lo que es ideal, pero por ahí vamos más o menos. Ahí está en copia. Entonces, ya este es el ventilador A. ¿Ok? Si yo tengo una curva de resistencia, voy a aumentar un poquito esto. Voy a poner un límite mayor. Ya, esta es la curva del ventilador A. Entonces, yo tomo la del ventilador B y también la grafico acá. Deberían ser iguales. Así que se van a superponer uno con otro. Aquí obviamente tengo presión, abajo tengo un caudal, las unidades correspondientes. Ya. Entonces, si yo los pongo en paralelo, lo que voy a terminar haciendo es que los caudales se suman. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí. Entonces, sí, yo sencillamente es que sumo este. Y la presión va a ser la misma. Ah, ahí. Entonces, si yo grafico esto, inserto esto.
Tengo esta curva y es la resultante. Ok. Ya, y ahora viene la otra parte. Cerrar esto. Y ahora voy a tomar una resistencia. Voy a definir una resistencia aquí R igual a, bueno, que es valor de 0,5, esto es un sistema internacional, y las unidades que son Newton a la sexta por minuto a la cuarta partido por metro, o sea, por segundo cuadrado o algo así. No me acuerdo bien las unidades, pero es algo más o menos por ahí. Entonces yo ahora voy a graficar esta resistencia. ¿Cómo? Tengo la ecuación que todos conocemos, que sería H igual R por Q al cuadrado. Ya, entonces eso es lo que voy a hacer. Tengo una presión, que es el resultado de la multiplicación de la resistencia por el caudal. Entonces voy a tomar estos mismos puntos de la curva para hacer la gráfica. Aquí entonces resistencia. Tengo caudal R y presión R. Y ahí sí, ya. Voy a montarlo de 20 en 20 para que sea un poco más. Y ahí está. Ahí sí. La resistencia. Entonces la resistencia, la pregunta inicial era ¿cómo varía? Si yo pongo dos curvas en paralelo, esta inicialmente es el caudal en serie. Ya, el caudal en serie. Entonces, aquí voy a tirar un par de líneas para... Entonces sería el punto de operación 1 coincidiendo exactamente con el... con la primera curva. ¿Ok? ¿Cuánto es esto aproximadamente? 63 metros cúbicos por segundo, por ahí es. Ya, y la presión debe ser de unos 400 pascales. ¿Qué pasa si yo pongo un segundo ventilador en paralelo? Ya, y es por eso la pregunta, o la respuesta a la pregunta inicial. Cuando yo pongo un segundo ventilador en paralelo, el caudal no va a aumentar al doble, va a aumentar un poco más. El doble sería 120 algo, sería por acá. Pero no aumenta el doble porque yo estoy sujeto a la curva de resistencia de la mina, que está aquí. Voy a hacerlo más grueso para que se vea mejor. En verde para que se note. Ya, aquí está el asunto. Entonces, en vez de aumentar a 120, esto aumenta de 62 a, debe ser unos 95 o por ahí, 96 metros cúbicos por segundo.
O sea, en vez de duplicarse, aumentar un 100%, lo que aumenta es un 70% más. Porque tenemos que vencer, acuérdense que la resistencia depende también del, perdón, la caída de presión depende del caudal que circula. Y además el caudal va al cuadrado. Por lo tanto, si yo aumento el caudal, también aumenta la resistencia al paso del aire. La fórmula de Atkinson nos dice que la resistencia, la presión es una relación entre la resistencia y el caudal al cuadrado, por lo tanto este va a aumentar de esa manera. ¿Ok? ¿Entendieron? Igual fue un poco confuso como lo hice, pero tampoco estoy muy claro hasta ahora en la mañana como ustedes. Ya. Entonces, queda clara la diferencia entre una curva única y poner una en paralelo, que no se duplica el caudal, o sea, se duplica el caudal de la segunda curva, probablemente si ambos funcionan bien, ¿ya? Pero no así el caudal de operación, que es este de aquí, que es el que importa. ¿Ya? Sí, sí se entiende, profe. Igual Ya, depende de cómo uno grafique la resistencia, o sea, de sí, los valores que tome. ya. Entonces ahora va la otra parte. ¿Qué pasa cuando trabajamos en serie? Si se fijan, al trabajar en paralelo, yo también estoy trabajando con una presión mayor, así que también puedo vencer mayores pérdidas de carga. ¿Ya? Entonces, ambas combinaciones pueden potenciar tanto el caudal como la presión, pero esa para el punto de operación. Voy a hacer algo parecido ahora, pero voy a duplicar el gráfico para no perder este. Entonces, este lo vamos a trabajar en serie. Entonces voy a agregar aquí una columna y lo vamos a trabajar en serie. Sería caudal en serie. Presión serie. Entonces, ¿qué pasa en el caudal en serie? Lo que pasa es que yo tengo los mismos caudales y la presión es la que se suma ahora. Que sería este más este. Entonces, yo voy a tomar esta segunda curva y la traslado para acá y trabajaríamos con el serie. Ya. Entonces, la curva de resistencia originalmente vamos a ver que aumenta el caudal un poco. Al ponerlo en serie aumenta el punto de operación, pero aumenta muy poco. Aumenta, como ven ahí, no sé, será un 10%, no más que eso. Vamos a cambiar la resistencia, vamos a poner la resistencia, vamos a llamarle esta 1. Crear una segunda resistencia acá.
hacer R1. Vamos a crear un R2. De 0,5, que es lo que vimos anteriormente. Entonces está 0,2. Le cambio. Entonces está al otro lado para acá. Y en este caso, el punto de operación original era este de aquí. Entonces, en este caso, el punto original era este de aquí, donde tenía el orden de 42 metros cúbicos por segundo y una presión cercana a los 1000, son 950, 960 pascales. Y he podido aumentar tanto la presión como el caudal al aumentar en serie el sistema. Entre mayor sea la resistencia, o sea, más parada la curva, menos caudal voy a poder aumentar, pero sí voy a poder remontar mayor presión. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviera una curva de resistencia mayor de 0,7, por ejemplo, ¿ya? El rango de caudal que aumento es menos, pero la presión es mayor. Y así, voy a dejar lo anterior. ¿Se entiende entonces la diferencia entre el serie y el paralelo? Cómo aumenta el punto de operación. En este caso, el caudal, perdón, la presión no se duplica, sino que aumenta más o menos, en este caso, un 50%. ¿Ya? Podría ser mayor inclusive, si la resistencia es mayor, es casi una línea recta hacia arriba, así que podría pasar a ser casi el doble o muy cercano al doble, casi un 100%, del orden del 80%. En este caso es un 50%, pero a diferencia del caudal, en la resistencia, esta presión es más variable. ¿Okay? Aquí lo que hemos aumentado en el caso del caudal, hemos aumentado del orden de un 30%, ¿ya? El valor del caudal adicionalmente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, se entiende, profe. Ok. Ahora, como anexo a esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualizar cómo se ve con curvas que son distintas, la A y la B. Vamos a suponer que la curva B tiene un caudal más pequeño. Vamos a hacer el ventilador B un poco más pequeño que el otro.
Si grafico originalmente la curva, esta, no sé qué pasó, a ver. Ya, esto es. Ya, está bien. Cuando las curvas no son iguales, por ejemplo, estamos en el paralelo, estas se van tomando en forma un poco distinta. ¿Ya? Se suele tomar primero en este caso, el rango de la curva. Aquí no aparece bien, pero Profe, es que tiene malo los caudales, o sea, no los cambió sí, todos arriba en la sí, tabla. sí, eso es lo que estoy buscando. El 58, el 65 y el 70. Sí, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que la forma de ordenar la curva es distinta. Como hay que hacerlo. Porque finalmente son esta suma, pero lo que pasa es que las curvas se colocan, se tienen que hacer a mano esto, porque se coloca primero una parte de la curva y después la otra, como continuación. Están cambiados, están al revés. A ver, sería hasta donde llegue el primer ventilador. $55. Que en realidad está al revés. A ver, voy a revisar el Power porque lo tengo acá abierto. Vamos a ver. Aquí está la fórmula que se usa. Más adelante. Claro, entonces, aquí aparece cómo se combinan las presiones de la mina. Porque además esto se puede desagregar en presión total y la estática. Este es el caso del paralelo, o sea, del serie y el paralelo. Entonces esto es lo que les decía, que las curvas se tienen que trazar a mano. ¿Y por qué se trazan a mano cuando son distintas? Porque ya no se duplican, sino que queda coja una parte. Entonces el rango de presión que cubre una, en este caso sería un poco más bajo. Después lo empieza a cubrir, cuando falta el caudal del otro, lo cubre el segundo ventilador. Y eso hace que la presión final sea un poco más baja. En este caso lo que hice yo fue dibujar una segunda curva que va con esta forma. Entonces estas parten sería como una especie de M. Entonces esto habría que dibujar la mano, por eso queda coja acá. Esta partiría aquí y después hace algo así. Entonces se trazan a mano, que es un poco distinto. En el caso del serie
se acoplan bien porque estas se montan una sobre otra, pero en el caso del paralelo no es tan obvio. ¿Ya? En este caso habría que dibujar la curva nuevamente, que sería el paralelo. Sería casi igual que la otra, solo que en realidad se produciría un vacío aquí, parcial, porque el caudal que entrega este otro no está cubierto, por lo tanto es un vacío que tiene este ventilador, aunque en general el vacío más que nada se produce hacia arriba, no hacia abajo. Ya, esto debería estar un poquito más desplazado. Sí, en realidad yo lo que hice fue cortar la parte de abajo de la curva, pero el caudal debería seguir cubriendo, puesto que el ventilador funciona bien en caudales más elevados, no así en presión. Entonces, igual voy a cerrar el pie de la curva. Pero la compresión es más baja, pero se puede cerrar. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo... Profe, no se está viendo el Excel, el Excel, por disculpen. si acaso. Perdón, me olvidé. Ya. Que les decía que la parte de abajo de la curva sí se puede cubrir. Lo que varía aquí es más que nada es la presión a nivel más alto. Entonces yo voy a cerrar esto con, por ejemplo, con una presión más baja nomás. Perdón, con un caudal más bajo, que sería... Lo que pasa es que aquí hay que interpolar, y si yo lo coloco directamente, va a estar sumando, pero más o menos, a ver, para que se entienda la idea. Voy a poner 57, 200... 150. Lo que pasa es que se cierra más abruptamente esta curva. Si la grafico aquí, como una cuarta curva, sería algo así. Sería... No, perdón, ese es el nombre de la serie. Y esta sería la otra curva. Entonces no son iguales, pero aquí más o menos se entiende la forma, que en vez de ser el doble de la primera, que era en realidad más grande, esta que estoy dibujando aquí no es el doble, sino que como que cogí aquí, bueno, también un poco en presión, la presión no es el doble, sino que es un poco menos. Entonces, si se fijan, como el caudal al final es un poco distinto, no cierra como cerraba la otra, sino que cierra un poco distinto. Entonces se pueden acoplar estos dos ventiladores distintos y las curvas finales van a ser no el doble del original, sino que van a ser un poco distintos. No sé si tienen alguna otra duda. A ver.